Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Buenas noches a todos, un abrazo muy fuerte, deseo que la gracia de Jesucristo esté con vosotros y en vuestros hogares. Me gozo de estar en esta noche en medio de vosotros, junto a vosotros, aunque no físicamente unidos, pero sí unidos por medio de la comunión perfecta y gloriosa del Espíritu de Dios. Gracias damos a Dios por este medio que en su providencia nos ha concedido para poder juntos seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Hace unos días el pastor se puso en contacto conmigo para ver si podía compartir una palabra para la Iglesia, para todos nosotros, me incluyo yo con vosotros, uno más, pues yo también necesito la palabra del Señor. Y hablando sobre el tema, me comentó si podía traer un tema sobre la sanidad divina. Creo, hermanos y hermanas que me escucháis, que es un tema muy necesario en el tiempo en que estamos viviendo, un tema que a causa de muchas influencias y movimientos de falsas doctrinas ha sido muy distorsionado dentro de las iglesias, y de forma pausada y tranquila me gustaría transmitiros lo que las Escrituras hablan sobre este maravilloso mover del Espíritu Santo, la sanidad divina, y que creo que puede ser para nosotros muy interesante de conocer y de entender. También me atrevo, hermanos, a compartir este tema. En algunos puntos sé que quizá a causa de esta confusión doctrinal puede que sea un poco difícil de captar a la primera por muchos oyentes acostumbrados a escuchar otras cosas, hermanos, pero me gozo de que el mensaje vaya a ser grabado para que después muchas personas con tranquilidad lo sigan escuchando, para que la palabra del Señor, tal y como está en la Escritura en su contexto, vaya empapando nuestro ser y apartando todo concepto y toda enseñanza que no glorifica a Dios y que no está en el contexto de su santa palabra. Todo aquel que tenga Biblia, vamos a abrir en el libro de Job, capítulo 2, verso 4, vamos a partir de una filosofía satánica que el Espíritu Santo inspiró al autor del libro de Job para plasmarla en la Escritura. Mirad lo que dice Satanás. Job 2:4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Otra versión dice: con tal de salvar su vida, el hombre dará todo lo que tiene. No es una novedad que la medicina sea uno de los negocios más lucrativos de nuestra época. De hecho, hace tiempo la revista Forbes publicó los 10 empleos mejor pagados en Estados Unidos y sorpréndase, 9 de ellos estaban relacionados directamente con el mundo de la medicina y el mundo médico. La gente invierte cantidades exorbitantes de dinero por su bienestar físico y mental, y no te puedes sorprender de esto, pues en una sociedad materialista como la que vivimos, siempre apostará por vivir lo mejor que se pueda en este mundo, ya que ellos no tienen la esperanza del porvenir. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 29, voy a leer unos versículos hasta el versículo 34 para transmitir algunos de los principios bíblicos que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice la Biblia: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo, Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados.
Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Jesús era cada vez más popular, pero notemos que la gente siempre quiere usar a Jesús para sus propios deseos. Es muy interesante que al ver lo que Jesús hizo con el endemoniado en la sinagoga que lo liberó, justo en ese momento Pedro ya tiene planes para Jesús. Él ya pensaba, tiene que venir a mi casa y curar a mi suegra. Los que estaban afuera de la casa de Pedro ya tenían planes para los poderes de Jesús. Querían que lo sanara de alguna u otra manera. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús les dice a sus seguidores que ellos lo buscaban solamente para saciarse. Por eso dice la Biblia, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por desgracia, esta filosofía se ha introducido en la Iglesia. El apóstol Santiago nos recuerda que nuestras oraciones no son contestadas en muchas ocasiones porque pedimos para satisfacer nuestras propias pasiones. Por eso dice en el capítulo 4, verso 2 del libro de Santiago, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando lo piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. La gente buscaba a Jesús mientras él fuera un eslabón más en su escalera del bienestar y el éxito propio. Pero, hermanos que me escucháis, Jesús tenía una agenda total y absolutamente diferente. Ni los discípulos ni sus seguidores tenían idea de que todas estas sanidades y milagros eran sólo el comienzo del reino de Dios, pero que al final el milagro más grande de todos era uno que ellos todavía no entendían, y era que el rey tenía que morir para realmente sanarlos de la más mortal enfermedad del ser humano, el pecado. Lo que era verdad en su ministerio es igualmente verdad en la Iglesia actual. La tarea primordial de la Iglesia en la actualidad no es hacer a la gente feliz, no te confundas. Tampoco es sanar a las personas, ni siquiera es hacer buenas personas. La tarea esencial de la Iglesia es restaurar a las personas hacia una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. ¿Es siempre la voluntad de Dios sanar? La respuesta a esa pregunta tan interesante es esta. Dios no sana a todos todo el tiempo. Este es el punto más importante para comenzar cualquier discusión sobre la voluntad de Dios y la sanidad milagrosa. Dios no sana a todos todo el tiempo y la Biblia da evidencia irrefutable para apoyar esta verdad. Claramente, Dios sana como Él quiere y cuando Él quiere. Otra verdad que debemos de puntualizar es que Dios no sana basado exclusivamente en la fe de la persona. Este punto de vista sobre la sanidad de fe fue popularizado por primera vez a principios del siglo XX por los predicadores de la confesión positiva y de la palabra de fe. Fue un mensaje tan aceptado que se hicieron inmensamente ricos predicando esto. Si alguien no sanó cuando el sanador oraba, el sanador siempre culpó a la persona enferma y le dijo que era su culpa porque no tenía fe. Por eso tenía que venir o volver de nuevo para que oraran por él con más fe y, por supuesto, con más dinero para entregar. ¿Dios sana cuando alguien tiene fe? Claro que sí, pero hermanos, no siempre. Cuando Jesús sanó al lisiado de Betesda, el hombre no tenía idea ni de quién era Jesús
y mucho menos al no saber ni quién era Jesús, mucho menos tenía suficiente fe. Por eso dice en Juan capítulo 5, verso 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía ni quién era Jesús. En otra ocasión, Jesús sanó a un enfermo, pero basado en la fe de los acompañantes. Por eso dice en Lucas capítulo 5, verso 19, pero no hallando cómo meterlo dentro a causa del gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron con catre y todo a través del techo, hasta ponerlo en medio delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Este pasaje implica que nuestras oraciones y clamor son respondidas y escuchadas por Dios. Por ejemplo, cuando nuestros seres queridos están enfermos y no pueden clamar por sí mismos, para eso estamos nosotros, para clamar. Y tengo que decirte algo, Iglesia, Dios nos escucha. Entonces, ¿puede el poder de la sanidad de Cristo ser forzado por la fe como una fuerza? No, y 1000 veces no. No existe fe en la fe, ni la fe es una fuerza. Quien sana es Dios. ¿Dios sana cuando alguien tiene fe? Claro que sí, pero no siempre. También hay que dejar algo bien claro, y es que Dios no sana basado en dar dinero. Simón el hechicero trató de comprar el don del Espíritu Santo en Hechos capítulo 8. Y los sanadores de la fe en la actualidad te dirán que siembres tu semilla más grande, esto es, que des más dinero, para obtener la sanidad. Miles de personas están convencidas de que la sanidad, al igual que las casas, se encuentra en venta. Ningún escritor del Nuevo Testamento alguna vez dijeron a alguien que diera alguna semilla financiera de fe para una sanidad o protección de la enfermedad. Que te quede algo muy claro, no es la voluntad de Dios que usted dé dinero para ser sanado. Es un engaño que viene de las mismas entrañas de Satanás. Por desgracia, en estos tiempos de ignominia, muy a menudo se cumple este axioma: Dios es el camino y la Iglesia actual está cobrando el peaje. Dios nos libre. Algo que quiero que quede muy claro, que se grabe en nuestros corazones. Dios no sana basado en confesiones positivas ni en decretos. La enseñanza de la confesión positiva afirma que si tienes suficiente fe y declaras tu sanidad con esa fe, entonces serás sanado. Esta visión sobre la sanidad se remonta a los primeros años del siglo XX por el movimiento de palabra de fe y de la confesión positiva, y ha sido causa de mucha confusión, dolor y tristeza en el cuerpo de Cristo. Esta enseñanza no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Si ciertos versículos se tuercen y se sacan del contexto, verdaderamente se puede enseñar. Y bien que lo están haciendo, torciendo la palabra de Dios para su beneficio económico y la perdición de sus propias almas. En 1 de Juan capítulo 5, verso 14, hay un verso en las Escrituras que es aplastante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confesar algo en el nombre de Jesús no funciona como una promesa global si lo que estás pidiendo no es la voluntad de Dios. Es totalmente una pérdida de tiempo confesar y decretar. Lo único que produce es confusión, tristeza y frustración cuando tal decreto o confusión no funciona. Mirad, hermanos, hay un verso en 1 de Corintios 12 hablando sobre un don que es maravilloso. Y dice así la palabra del Señor: y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Durante una enfermedad, muchos cristianos buscamos una sanidad por fe. Muchos clamamos a Dios pidiendo misericordia para no tener que hacer frente a la enfermedad. ¿Puede Dios curar hoy?
Que quede bien claro, sí y 1000 veces sí. Pero lo primero que tenemos que entender es que bíblicamente Dios puede curar de muchas maneras. La primera, según las Escrituras, es que Dios puede curar instantáneamente. Y tengo que decir que esta es la que más nos gustaría que Dios hiciera siempre. Por eso, en Mateo 20:29 dice que 2 ciegos clamaron a Jesús. Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. ¿Ves? Dios puede curar instantáneamente. También la Biblia nos muestra que Dios puede curar progresivamente. En Marcos capítulo 8, verso 23, la Biblia dice: entonces, tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. ¿Ves? La Biblia nos enseña que Dios puede curar progresivamente. No te sorprendas por lo que te voy a decir, pero también Dios puede curar por medio de la medicación. Por eso dice las Escrituras en Lucas 10:34 acerca del buen samaritano: y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. En otra versión dice: se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Y en 1 de Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo: y no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En otra versión dice: como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino también un poco de vino. Quedaos con esta verdad. Aunque Pablo había recibido de Dios el don de sanidad, en este caso concreto de Timoteo, se abstiene de curar a su amigo. Decide que Timoteo debía hacer uso de los remedios naturales disponibles a su alcance. En 2 de Reyes capítulo 20, verso 7 dice, en la sanidad de Ezequías, dice: tomad una masa de higos. La tomaron, la pusieron sobre la llaga y la llaga sanó. Tanto la masa de higos como el vino y el aceite eran conocidos remedios medicinales que se utilizaban muy a menudo en los tiempos bíblicos. Hay un proverbio maravilloso que nos ilustra esta verdad. En Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del rey es descubrirlo. Parece ser que a Dios le ha placido esconder cosas en la naturaleza para que el hombre luche por descubrirlas y se supere a sí mismo, teniendo así ansias por no estancarse. Por ejemplo, el tejo, un árbol que puede ser mortal para las personas y del cual se conservan alrededor de 300.000 ejemplares en España, es una de las especies naturales más utilizadas por la medicina. Fue descubierto como cura a finales de los años 50 gracias a un estudio de investigación que se desarrolló en Estados Unidos con 6.000 especies vegetales, por lo que tras diversos ensayos se descubrió en 1970 que los tasanos que vienen del tejo eran efectivos para curar el cáncer. Hay 3 componentes en sus hojas y en la corteza que se usan para combatir hasta 14 tipos de esta enfermedad. La salicina se encuentra de manera natural en las cortezas del sauce. Debemos remontarnos al 1534 a.C. para encontrar las primeras noticias de su uso como analgésico y antifiebre en un pergamino de los antiguos egipcios. En él se hablaba de las virtudes del sauce blanco. Tanto es así que en la Edad Media, en el norte de Europa, se cocía la corteza del sauce y del líquido que se sacaba se daba a los enfermos para el dolor y para remitir la fiebre. Sabiendo esto, este medicamento, que ha sido el más vendido de la historia,
cuyo nombre del compuesto se convirtió en ácido acetil salicílico, fue desarrollado y patentado por Bayer después de investigar en 1934, lo que conocemos normalmente como la famosa aspirina. Por lo tanto, hermanos, cientos de medicamentos actuales vienen de sustancias de la naturaleza que Dios colocó ahí, que por medio del estudio del hombre se aplican como remedio contra las enfermedades. En muchas ocasiones hemos visto que han orado por muchos enfermos y les han dicho: tira los medicamentos, Dios te ha sanado. Hermanos, no es prudente decir esto, porque la experiencia nos ha demostrado que a muchos que presuntamente habían sido sanados milagrosamente por Dios después de una oración, dejaron de tomar sus medicamentos y la tal sanidad no era real, sino simplemente un exceso de emoción. Dejando de tomar los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad, estos se empeoraron rápidamente y en ocasiones muchos tuvieron que ir a urgencias. Tengo que decir, hermanos, que cuando Dios sana, lo hace bien, lo hace perfecto y lo hace completo. Y no te preocupes si después de orar por ti, tú sigues tomando tus medicamentos. Hasta que los médicos no certifiquen que Dios te ha sanado completamente a través de las pruebas necesarias, tú no dejes de tomar lo que te ha sido mandado. Se cuenta en una anécdota que en una ocasión se levantó un hermano para que el pastor orase por él porque tenía un terrible dolor de cabeza. Y el pastor empezó a orar poniendo las dos manos sobre él con toda la fe que fue posible. Y después de orar con toda su fe, le dijo: hermano, ¿qué tal? Dice: pastor, no se me ha quitado, me sigue doliendo la cabeza. Y el pastor echó mano al bolsillo de la camisa, se sacó un paracetamol y le dijo: tómate esta pastilla que es buena. Por lo tanto, hermanos, los medicamentos también son una forma por medio de la cual Dios está obrando y sanando. Entendemos que detrás de los médicos, de la medicina y de los medicamentos siempre está Dios poniendo su mano de bendición y de sanidad. ¿Podemos esperar, por lo tanto, que Dios nos cure siempre si tenemos bastante fe? Sí, pero hermanos, lo que la Biblia nos dice es que no siempre será así. No siempre es una cuestión de fe el recibir sanidad. ¿Por qué? Primero, porque Dios puede retener la sanidad como una medida de disciplina a causa del pecado. En 1 Corintios capítulo 5, verso 5, dice la Biblia: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La palabra destrucción en el original es oletros, que significa ruina, y se utiliza esa palabra del efecto sobre la condición física de un creyente errado con el propósito de que redunde en su provecho espiritual. En Corinto había un caso de incesto, un pecado terrible. Al parecer, este hombre no se había arrepentido y Dios permitió que cayera enfermo como medida de disciplina por su pecado. ¿Significa esto que la enfermedad hizo que se arrepintiera? No, no es esto. Pero a la persona que está quebrantada le es más fácil arrepentirse. Tanto es así que cuando este hombre se vio disciplinado y echado de la iglesia y más tarde cayó sobre él una enfermedad, estándose en esta condición, a la persona le es más sencillo arrepentirse. Por eso dice un proverbio: antes de que fuera de que yo me arrepintiera, fui quebrantado. Por eso la Biblia nos dice que más tarde este hombre se arrepintió y Pablo pidió a la iglesia que lo restauraran a la comunión en 2 Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Hay otro pasaje que también pasa esto, donde Dios puede retener la sanidad como una medida de disciplina a causa del pecado. En 1 Corintios capítulo 11, 27 dice así: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa,
porque el que come o bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. A la doctrina que nosotros tenemos del pacto, no me gustaría cambiar nada. Lo que estamos administrando está bien, lo dejamos así. Pero sí me gustaría añadir una faceta, un poquito de luz. Primero, debemos de tener clara una cosa. La frase que prohíbe el que una persona coma y beba indignamente no excluye al que es pecador y lo sabe. Me explico. Si la mesa del Señor fuera solo para los que son perfectos, ninguno podríamos acercarnos, porque todos somos pecadores. El acceso no está nunca cerrado para el pecador arrepentido. Por eso cuenta una historia de un antiguo pastor de Escocia que, viendo que una anciana dudaba antes de tomar la copa de la comunión, se la acercó diciendo: «Tómala, mujer, es para los pecadores, es para ti». Para el que ama a Dios y a sus semejantes, el camino siempre está abierto, y sus pecados, dice la Biblia, que aunque sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Segundo, este pasaje habla de comer y beber el pan y el vino indignamente. Y esta indignidad consiste en, escuchar bien, no discernir el cuerpo del Señor. En este contexto en particular, antes del culto, tenemos que entender lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Y es que antes de celebrar el culto, hacían una cena o una comida de comunión, de armonía, que se le llamaba cena ágape. Es la comida del amor o del amor fraternal entre hermanos. Y la gente traía de comer de sus casas, pero había un problema. Y es que había en la iglesia personas de muchos estratos sociales. Había personas con mucho dinero, muy ricas, y gente muy pobre que incluso eran esclavos. Y los ricos traían comidas sin igual, mucha comida para comer. Y los pobres, pues algunos traían un cacho de pan duro y algunos no traían nada. ¿Y los ricos qué hacían en esa comida de ágape, de amor, antes del culto? Se hinchaban a comer de todo lo que traían, mientras los pobres, que no traían casi nada, en ocasiones se les quedaban mirando en esa cena las comilonas que se metían y cómo bebían sin tino. Algunos de estos hombres en esas cenas o comidas de ágape bebían tanto que cuando llegaba el culto participaban borrachos. ¿Esto qué significaba? Que los que traían mucho y eran ricos no daban de compartir los alimentos con los pobres, sino que les tenían en poco. Sabían que no tenían para comer o que tenían poca comida y ellos se hinchaban a comer, después bebían, incluso algunos se emborrachaban, hacían el culto y estos ricos, algunos de ellos, incluso tomaban el pacto borracho. Por lo tanto, en este contexto, el comer del pan y el beber de la copa indignamente tiene que ver con el ágape o comida que celebraban antes de los cultos y sobre todo con la falta de compasión hacia los desposeídos, hacia los pobres. Por lo tanto, esa falta de compasión y desprecio por sus hermanos más necesitados les hizo culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Toda persona en cuyo corazón hay desprecio, tienen poco a sus hermanos por su origen social, por su etnia, por su raza, por su familia, porque yo soy de los pelantanos y ese es de los fulanos. Se ríe de los pobres por ser pobre, se ríe de los demás por su forma de vestir, porque no hablan bien, por su forma de pronunciar, por su falta de conocimiento. Al acercarse a la mesa del Señor, la Biblia nos enseña que come y bebe indignamente, y juicio come y bebe para sí.
Por eso, en 1 Corintios capítulo 11, verso 30, dice en dos versiones aparte de Reina Valera: esta es la razón de que entre vosotros haya muchos débiles y enfermos, y que muchos hayan muerto antes de lo normal. Y dice otra versión: ahí tenéis la causa de no pocos de vuestros achaques y enfermedades, e incluso de bastantes muertes. Dios nos ayude, hermanos. Segundo, Dios puede retener la sanidad con miras a nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, la enfermedad, por desgracia somos así, puede añadir humildad a nuestro carácter. Por eso, en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Otra versión nos dice: por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por desgracia, somos hechos de tal forma y de tal manera que la enfermedad y el sufrimiento añaden empatía a nuestro carácter. No es de extrañar que aquellos que han sufrido más enfermedades son los que desean ayudar a otros a pasar las suyas, porque son capaces de sentir lo mismo que están sintiendo otros enfermos. Otra verdad, hermanos, por los cuales Dios puede retener la salud, es que Dios puede retener la sanidad porque puede recibir mayor gloria en la enfermedad de una persona que en su sanidad. Pensamos equivocadamente que solo en la sanidad Dios es glorificado. Pero tengo que decirte que hay enfermos que en medio de la enfermedad todavía son testimonios vivos y reales de que Dios es real y de que Dios es Dios. Voy a decir el verso de Job que he dicho antes en varias versiones. Satanás dijo: mientras a uno no lo hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Otra versión dice: el hombre dará siempre la piel de otro por conservar la suya propia, y abandonará de buena gana cuanto posee por salvar su vida. Y otra versión dice: mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Y tengo que hacer una pregunta a ti que me escuchas. ¿Tienes razón el enemigo? ¿Daremos todo para estar sanos? ¿Daremos todo nuestro dinero? ¿Daremos incluso nuestra fidelidad? ¿Entregaremos incluso nuestra fe y nuestra santidad para que seamos sanados? Hermanos, Dios no solamente es glorificado en la sanidad. Hay enfermos que en medio de la enfermedad son testimonios vivos y reales de que Dios existe. Hay más gloria en el Job tirado en el suelo, rascándose con una teja por la lepra maligna que tenía, que en el Job sacrificando cada mañana holocausto. Satanás le quitó todo, le quitó el dinero, le quitó las posesiones, le quitó la salud, le quitó los hijos, pero lo que nunca le pudo quitar Satanás fue la fe pura y sana en el Dios que tenía, porque en medio de la enfermedad y el sufrimiento nunca negó a Dios ni le dio la espalda. En 2 de Reyes capítulo 13 verso 14, escuchar qué texto más terrible. Estando Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, dividió el Jordán con un manto, sanó las aguas del manantial echando un puñado de sal, multiplicó el aceite de la viuda, resucitó a un joven, sanó la lepra del leproso Naamán, recuperó el hierro de un hacha hundida haciéndolo flotar, y sin embargo la Biblia nos dice: estando Eliseo enfermo,
con la enfermedad que murió. Y a pesar de que estaba postrado en la cama, enfermo de la misma enfermedad que murió, cuando vino el rey buscando palabra de Jehová, Eliseo dio la palabra de Jehová que el rey necesitaba. Porque no lo sanó Dios, hizo el doble de milagros que Elías, porque Dios no lo restauró, porque hermanos, Dios no solamente es glorificado en la sanidad, también es glorificado en medio de la enfermedad por aquellos que le aman y le temen. Durante tantos años hemos sido bombardeados por estas falsas doctrinas y falsos movimientos, que pensamos que cuando estamos enfermos, que cuando tenemos necesidad, que cuando los problemas nos agobian, incluso cuando estamos viviendo en la pandemia que vivimos, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones. Y hermanos, eso no es así. La Biblia y la historia nos muestra que Dios no solamente es un Dios de sanidades, de milagros, de prodigios y de señales, también es un Dios que ha permitido que sus santos varones sean perseguidos y muertos a espada, o que aquellos que le adoran y le alaban sean echados de forma injusta en el horno de fuego e incluso en el foso de los leones. La historia nos muestra que en las catacumbas de Roma 8 millones de tumbas de cristianos dan testimonio de las 10 persecuciones imperiales que sufrió la Iglesia. 8 millones de tumbas de cristianos. Nos han predicado durante años un evangelio tan cómodo, un evangelio tan hedonista, un evangelio que lo hemos utilizado como plataforma para hacernos ver, para obtener lo que queremos, para ser lo que nos soñamos de ser, que cuando vienen situaciones como las de ahora, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro compromiso se diluye como un azucarillo en un vaso de agua. No estamos preparados para el evangelio de cruz. Nos hemos olvidado lo que pasaron los primeros padres de nuestra obra para aceptar a Jesús y tenerlo en el corazón. Todo se ha hecho tan cómodo, tan amando a distancia, tan tranquilo en el sillón de piel, que hermanos, vuelvo a repetir, por desgracia, las comodidades de tantos años, la vida placentera, nos han hecho olvidar lo que verdaderamente significa ser cristiano. Tengo que decir algo para que quede grabado no solamente en el audio, sino en todos los corazones. Dios sanaba entonces y Dios sigue sanando todavía. Dios sana, pero siempre lo hace de acuerdo con su voluntad y lo hace para su gloria. Por eso en Lucas 22, cuando oraba Jesús, decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es el modelo que debe de resonar con cada creyente hoy. ¿Dios puede sanar? Verdaderamente que sí, pero a veces Dios se glorificará a sí mismo a través del sufrimiento, la enfermedad e incluso la muerte. Esta forma de pensar que estoy predicando es una locura en este mundo. Por eso no es de extrañar que Pedro nos llamara que somos extranjeros en su capítulo 2 de la primera epístola, y Santiago dijo que se considerara con sumo gozo cuando te encontrarás en pruebas en su capítulo 1. ¿Cómo vas a tener gozo cuando te encuentras en pruebas? Pues esta filosofía que emana del Evangelio es una locura, una forma de pensar loca conforme al mundo. Solo piensa en cómo Dios usa tu historia para su gloria. Ese es el mayor honor en nuestra vida, más incluso que una sanidad determinada. Porque te voy a decir una verdad: el fin del Evangelio no es la sanidad de una enfermedad, sino la sanidad
la salvación de vuestras almas, dice la Biblia. El fin del Evangelio es la salvación de vuestras almas. Llegará un momento en el cual Dios enjugará toda lágrima. La expiación compró y pagó por todo lo que usted y yo nunca podríamos pagar. Cristo murió y pagó la pena del pecado, la enfermedad, las lágrimas, los temores, la ira de Dios y el fuego eterno del infierno. Si bien todo esto y mucho más está provisto en la expiación, muchas de las bendiciones que experimentaremos no se realizarán de forma completa y perfecta hasta que estemos en el cielo. Este viejo cuerpo promete ser reemplazado por uno glorificado, como enseña 1 Corintios 15. Todos los beneficios de la expiación fueron comprados y pagados por Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección. Pero tengo que decir algo que muchas veces nos olvidamos. Es en el cielo donde los disfrutaremos eternamente en un sentido perfecto. Un día sonará la trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán. La muerte ya no existirá y limpiará todas las lágrimas. El cáncer no existirá. Las sillas de ruedas serán chatarra y los virus y las enfermedades como esta pandemia serán total y absolutamente destruidos. Algunos experimentarán la mano soberana y sanadora de Dios en esta vida, mientras que algunos por desgracia sufrirán y otros no serán sanados e incluso morirán de la enfermedad que padecen. Pero en cada circunstancia, permite que estas verdades de la palabra de Dios traigan consuelo a tu vida. Tus años de sufrimiento e incertidumbre no son más que una neblina aquí en la tierra. Tu eternidad de gozo perfecto nunca terminará. Termino con una frase. Maranata, Cristo viene pronto. Un abrazo muy fuerte para todos mis oyentes, que Dios os bendiga y llene vuestros hogares de bendición. Amén.